Preview. Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de Branded Content y de su impacto en las audiencias digitales, que al final es, como decir, casi en las audiencias de los medios hoy en día. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Beatriz Langreo, Creative Solutions and Branded Content Manager de Time Out Agency. Bienvenida, Beatriz. Tenemos también a María Van Dossel Alcina, CEO de Sportlife Ibérica. Bienvenida, María. Gracias. A Raquel Castura Bermejo, Chief Marketing Officer and Digital Marketing Director de El Mundo y elmundo.es. Bienvenida, Raquel. Sí. Y a Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy. Buenos días. Bueno, vamos a hablar, como decía, de Branded Content, del impacto en las audiencias digitales. Una pregunta para todos. Ahora mismo, ¿cuál diríais que es el papel del contenido branded o el branded content? Vamos a seguir con branded content. ¿Y para qué sirve al usuario de las webs o de los contenidos digitales? Porque es una herramienta clave en la estrategia de contenidos digitales de cualquier medio, pero ¿cómo lo veis exactamente, María? Bueno, yo creo que como formato, el branded content viene un poco cumple la misma función que ha cumplido el contenido en general que daban las redacciones o que daban los periodistas o que dábamos los medios a nuestros lectores, usuarios, ¿no? Lo que pasa que al final hay un momento en el que las propias marcas tienen el interés de promocionar su producto desde el punto de vista del periodista, ¿no? Y hemos encontrado quizás ese punto de equilibrio, ¿no? Entre de donde veníamos en dar contenido y en nuestra relación con los anunciantes y con las marcas, a cómo se lo estamos ofreciendo a día de hoy a nuestros usuarios digitales. Totalmente de acuerdo, y además creo que el branded content juega un papel fundamental en crear esa conexión emocional entre las marcas y los lectores o los usuarios finales. Porque además no solamente es un contenido per se, sino que tiene que ser un contenido que aporte valor añadido, con lo cual la experiencia del usuario final es muy interesante y permite construir unas relaciones más a largo plazo entre las marcas y sus usuarios. De acuerdo, y además pasa una cosa, que es que actualmente la publicidad tiene un gran problema, que es que si se percibe que interrumpe al usuario, ese usuario tiene muchas más posibilidades de marcharse hacia otro medio, hacia otro canal, porque tiene un montón de opciones. Entonces el branded content lo que hace es entrar al usuario de forma natural y aportarle valor. Por lo tanto, el usuario es mucho más probable que se quede contigo y con tu contenido. Juanma, este año lo que ha revolucionado todo, y si digo que el mundo ha sido de rosa, nos viene a la cabeza Mattel. También la carrera de la mujer, que ha sido una auténtica revolución, pero ha sido Mattel con Barbie. O sea, realmente han hecho un ejemplo de branded content brutal. Todo el mundo ha hablado de la película, creo que la película recaudó 1.500 millones, o sea, es un auténtico éxito dentro de lo que es la conexión de una marca con el consumidor, y prácticamente, bueno, el éxito lo vemos en el día a día y cada día más. Bueno, ¿y cuáles diríais que son los objetivos y sobre todo las expectativas de los clientes a la hora de utilizar o de pedir a los medios trabajar con branded content? A ver, las marcas, los clientes cuando se acercan a los medios están intentando llegar a sus usuarios finales de una manera más creíble. Quieren crear relaciones de confianza con esos usuarios finales para que permanezcan a lo largo del tiempo. Entonces, es verdad que para poder contactarlos, los mensajes meramente publicitarios no son suficientes. Por lo tanto, recurrir a contenido, pero contenido de calidad, equilibrándolo muy bien, permite contar tus valores, tus objetivos de compañía, tu visión, y buscar esa conexión con el usuario final que ve que tu aportación tiene un valor para su día a día y para su vida.
Eso, o sea, súper de acuerdo. Además, precisamente la palabra valores es hiper importante en branded content. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir muy bien entre el publirreportaje que podemos tener en la cabeza y lo que es el verdadero branded content. Cuando una marca entiende, a través de los medios muchas veces, que les pueden aconsejar como periodistas y como informadores, de lo que es el verdadero branded content, se dan cuenta de que esto puede llegar a entretener, o puede, como es el caso de la película Barbie, que es un grandísimo ejemplo, o puede llegar a informar de forma coherente, o puede llegar a emocionar incluso, porque se pueden hacer narrativas muy emocionantes desde el branded content, y esto hace que a medio plazo esa marca tenga muchísimo más valor. Entonces, cuando se entiende que no es todo tema conversión y tema leads, sino también como un trabajo a medio plazo, se puede trabajar un branded content muy efectivo. Totalmente de acuerdo con Raquel y con Beatriz, y añadiría una cosa a lo que estabas comentando, y es que cuando a un medio vienen a pedirnos que desarrollemos algún branded content, yo aconsejaría, y no soy nadie para, pero sí pediría que se escuche bien al periodista, y porque al final vienen a buscarnos por la capacidad que tenemos de ese engagement con el usuario, ¿no? Y por la credibilidad y por la veracidad de nuestro contenido. Que nos dejen un poco desarrollar ese branded content en nuestro tejado, y que no sea una ida y vuelta de intentar, porque al final es pervertir un poco lo que realmente tenemos capacidad de hacer o de crear, ¿no? Luego os preguntaré sobre eso. Como periodista, evidentemente, totalmente de acuerdo contigo, pero estamos en una posición complicada. ¿Tú cómo lo ves, Juan Antonio? Yo creo que muchas veces las marcas, sobre todo algunas, no han tenido esa experiencia en creación de contenido. Y pasa lo que comenta María. O sea, que alguien viene con una idea y le tienes que decir, oye, mira, esta idea no la puedes hacer así. ¿Por qué ha llegado Mattel a sacar esta película de Barbie? Porque ya tienen mucha experiencia, ya han hecho experiencias de creación de contenido para televisión, ya habían trabajado mucho el canal de redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, incluso Spotify. O sea, es una marca que ha trabajado mucho tiempo de todo eso. O sea, no puedes construir algo rápido, tiene que ser algo persistente en el tiempo. Y lo segundo, lo que comentaba Raquel y Beatriz, tiene que estar muy integrado con el tema de valores. ¿Qué valores intentaban transmitir Mattel? Pues oye, mira, pues igualdad, diversidad, inclusión, pues oye, mira, pues ha trabajado sobre esos tres pilares el contenido que quiere hacer, que yo creo que es un poco lo que tienen que hacer las marcas, dejarse asesorar por la gente que sabe de contenido y segundo, tener claro qué valores quieren transmitir. ¿Y cómo diríais que se debe equilibrar esa promoción de una marca con la autenticidad? Porque al final cuando se crean contenidos, comentabas tú el equilibrio. El equilibrio yo muchas veces lo veo muy complicado o cogido, como se suele decir, con pinzas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. ¿Cómo lo veis? Creo que actualmente tener valor como marca en un mundo en el que hay millones de marcas y millones de opciones donde elegir. Tener valor como marca es lo que te posiciona realmente, más que dar promoción a tu producto como tal, porque al final nunca vas a ser único en tu sector, siempre vas a tener un montón de competencia y quizá esos valores añadidos que te puede dar el branded content, pues como puede ser fiabilidad, como puede ser unirte a un target específico y ser el mejor en ese target específico, puede hacerte crecer por encima de tus competidores. Y la perspectiva del branded content es más por esa rama y no tanto quizá por eso, venta de producto o directamente que conozcan mi producto, promocionarme yo. A ver, yo en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hacemos mucho contenido vertical, muy enfocado en el motor y en el deporte, y nuestros periodistas son referentes para los usuarios. Entonces, creo que es relativamente sencillo. O sea, ese equilibrio está en quien ya tiene la costumbre de tratar ese producto y de llevarlo a conocer a su audiencia y dejarles que sean ellos los que realmente construyan esa relación. Y al final a la marca le van a hacer un favor, porque lo van a hacer de manera natural y van a crear esa conexión de la que hablabais antes, mucho más natural, valga la redundancia, y mucho más fuerte, mucho más creíble. O sea, yo creo que al final es... Si la sociedad ha decidido generar cierto o sentir cierto rechazo a la publicidad, desgraciadamente, porque hay publicidad informativa extraordinaria,
Y si eso causa rechazo, como parece que en ocasiones abandonan el sitio porque se ven muy impactados, la herramienta o el canal del Branded Content es una solución magnífica, pero siempre dejando del lado del conocedor del producto para que hable y lo haga llegar a su audiencia, ¿no? Esto que ha comentado María me ha recordado, los que ya tenemos unos años, el concepto de información comercial, que era la publicidad, pero en el mejor sentido. Era información, sigue habiendo muy buena información, pero bueno, en algunos casos se ha ido deformando. Yo quería también matizar un poquillo hacia otra dirección. Es decir, es verdad que los desarrolladores de contenido son los que saben hacer contenido, pero es verdad que las marcas, cuando se acercan a nosotros, tienen también sus objetivos, que antes preguntabas, y quieren que sean medibles. Entonces, es importante trabajar en equipo y trabajar muy bien con las marcas, conocer muy bien quién es la audiencia, para identificar fenomenal, de una manera estupenda, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus códigos. Porque a la hora de desarrollar ese contenido va a ser más fácil encontrar esa afinidad y luego ser muy honesto como marca, y nosotros trabajar desde la honestidad de las marcas. Cuando hablamos de contenido y si en algún momento se hace alguna reflexión a un tema un poco más promocional, que sea transparente, porque eso el lector al final lo agradece. Y ese es el equilibrio que vas encontrando, es decir, conozco muy bien la audiencia de mi cliente, hago un contenido muy adaptado a ese cliente, pero con una transparencia y honestidad absoluta. Entonces, es donde tú puedes empezar a combinar tanto contenido muy digamos, editorial con contenido un poquito más promocional. Sí, María. No, en relación a la medición, ¿no? Yo creo que hemos entrado en una absoluta locura en la que está bien que todo sea medible, pero también tenemos que tener muy claros cuáles son las referencias, ¿no? No todo es volumen, 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 porque perdemos la vista de lo que realmente es importante e interesante, y al final nos perdemos entre la cantidad y la calidad. Sí, a ese punto, además, ahora se está trabajando, de hecho, el IAB publicó ayer un artículo muy interesante sobre la nueva medición, es decir, que la medición tiene que ir más hacia un aspecto cualitativo y no tanto cuantitativo, y que quizás nos deberíamos dejar de pensar tanto en usuarios únicos y páginas vistas y tirar más hacia el social listening, por ejemplo, cómo se revaloriza una marca en el medio plazo gracias a una estrategia buena de branded content. O sea, al final es verdad que Barbie, poniendo el ejemplo de Barbie, sí que tuvo muy buenos números, muy buenos leads, pero también tuvo una repercusión de social listening, o sea, de redes sociales, de contenidos anexos muy fuerte, y creo que eso no se analiza tanto hoy en día, y es lo más importante del branded content, al final cómo te coloca y cómo te sitúa como marca, y no tanto cuántas páginas vistas has tenido en un medio. Hemos comentado muchas veces en el programa que la medición en digital, siempre decimos que todo se puede medir, pero que no es tan perfecta, y lo cualitativo creo que viene al caso, que debería ser más importante. Sí, yo creo que toda la gente que trabaja en publicidad va con una camiseta de hazme un clic. O sea, son fans, igual que los de Marvel con su camiseta superhéroe, van con su quiero un clic. Creo que hemos pervertido el mundo publicitario. Antes comprar medios era caro, entonces tú trabajabas mucho la creatividad. Ahora comprar medios es muy económico, entonces ahora mismo la gente es que no se preocupa de la creatividad que hay detrás. La gente dice, oye, centrémonos en los números. Yo me he traído aquí los datos de un influencer que tiene 100.000 seguidores y hace 4.000 euros al mes, y es un bot de inteligencia artificial. Entonces dice, vale, tiene 100.000 seguidores, pero es un robot. No estás hablando con nadie, no está transmitiendo nada en concreto, es simplemente algo que se ha creado. Entonces creo que hemos llegado en la publicidad a ese punto de que la creación de contenido se automatice y que no tenga ese espíritu. Lo que está haciendo es que bueno, se puede cargar todo esa conexión y ese engage que tenemos con los consumidores, que al final haremos algo muy barato, muy sencillo, pero que no tendrá ese engage, aunque tenga unos números maravillosos sobre el papel. Yo muchas veces cuando planteamos acciones con clientes, ¿no? Sobre todo en el sector de la automoción,
Yo les digo, oye, pero vamos a ver, ¿cuántos coches se venden en este país? O sea, ¿por qué me estás diciendo que quieres llegar a millones y millones de personas si no hay millones y millones de personas que se vayan a comprar un coche este año? Entonces, seamos más selectivos, tengamos un impacto más potente, pero no matemos moscas a cañonazos, porque nos estáis exigiendo 100%. A los medios unas audiencias que tampoco, o unos clics que tampoco sirven para nada. O sea, yo creo que ahí tenemos que racionalizar un poco todos. Esto es como el doping en el ciclismo. Oye, no podemos pensar que como se consiguieron esas marcas con los ciclistas dopados, son las marcas que realmente tenemos que conseguir. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de branded content con grandes profesionales de los medios y digamos de la otra parte, de la parte de creación y la parte de marketing digital también. Os tengo que lanzar una pregunta después de todo lo que habéis dicho. Ha salido la palabra credibilidad. De alguna manera, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo, ¿no se está engañando bastante al consumidor? Porque el branded content muchas veces, no digo que siempre, muchas veces no deja de ser una publicidad encubierta y a veces mala. Es la sensación de muchos consumidores cuando se enfrentan a un contenido que al final, si rascas, dices, esto me están vendiendo un producto directamente. ¿Cómo valoráis esto desde vuestros medios, en vuestro caso, o desde la creación de contenidos y ese asesoramiento digital? Yo no permitiría publicar un branded content que no cumple con la veracidad y con contrastar la información. Eso está por delante de ningún ingreso económico para el medio, para el grupo. O sea, pero yo creo que va en los valores de cada uno de los editores o de los medios que deciden cómo explotar su negocio o cómo llegar a... Para nosotros es más importante nuestra audiencia en ese caso que el hecho de llegar a un acuerdo con una marca para decir cualquier cosa con la que no estamos o que pensamos que no es veraz. A ver, yo creo que en general
la gente, los equipos cuidan muchísimo la calidad de los branded content. Y cuando tiene un matiz un poco más comercial, siempre aparecen etiquetados como ofrecido por o patrocinado por. Además, es que es así porque así nos establecen que se ha de hacer. Con lo cual, lo más importante es que haya transparencia. Tú cuando vas a ver un contenido y te pone ofrecido por, ya sabes que lleva un sponsor detrás. Lo que esperas es que sea útil, relevante, contenido que a ti te aporte valor. Entonces, sí que te quedas enganchado. Yo creo que los estándares de calidad no se pueden perder y ser siempre muy transparente en qué estás haciendo y para quién lo estás haciendo y quién lleva el sello. Y trabajar en equipo para mantener el nivel. Creo que, como hemos hablado antes, en estos casos, muy probablemente lo que haya pasado es que el cliente que pone ese branded content, que es contenido patrocinado o encubierto, es que no se haya dejado aconsejar por los equipos para dar unos enfoques adecuados al branded content. O sea, tú cuando planteas un branded content y lo planteas adecuadamente, ese branded content, en ese branded content no solo hay que ocultar la marca, sino que la marca va a estar orgullosa de pertenecer a ese contenido, ¿vale? O sea, si tú estás haciendo un proyecto, imagínate, hago referencia a mis excompis de 20 minutos que hacen unos branded content fantásticos muchas veces. Tú trabajas con Iberdrola y trabajas haciendo reportajes sobre las atletas paralímpicas que ellos apoyan. ¿Por qué habría que ocultar a la marca? Si la marca lo que está haciendo es apoyar un deporte, además en deporte paralímpico con inclusividad, y están orgullosos de ello y tú estás hablando de esas deportistas. Eso es branded content, y branded content quizá no sea que se publiquen sin ton ni son todas las tarifas de Iberdrola, sino hablar de los valores de Iberdrola y dar a Iberdrola esa perspectiva más humana que además entretiene, que además aporta al usuario y que el usuario va a estar encantado de recibir. Te lo compro, pero es verdad que no todas las marcas hacen ese tipo de acciones, no todas las marcas tienen esa sensibilidad. Creo digamos. que cada vez más va creciendo como un poco la aceptación de el hecho de que el branded content no se trata de publicidad encubierta en un contenido, sino de un contenido que aporta valor, y cada vez hay más marcas entrando en esta rueda de dejarse aconsejar y de dar un poco más de matices a su concepto. Y ahí está un poco la responsabilidad del medio en mantener ese equilibrio del que hablabas, ¿no? Que también es responsabilidad nuestra, ¿no? Hay momentos en los que tienes que ser, y para que haya transparencia también. O sea, yo creo que, Beatriz, eso va a ser una tendencia. Yo creo que ese no branded content, o sea, las marcas apoyando que la gente cuente historias conectadas con sus valores, va a ser una tendencia. Y de hecho creo que es una tendencia positiva. O sea, que realmente la marca deje que las historias que conectan sus valores, de alguna forma ellos están involucrados, que tomen relevancia. Y luego sí que es verdad que vemos un mundo en donde hay una mezcla de gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Y curiosamente, quien va ganando económicamente es los que lo hacen mal. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que los medios de comunicación tradicionales ponen mucho cariño en lo que se pone en su medio. Pero en las redes sociales hemos visto que cualquier influencer se salta todos los marcos que hay y te promociona algo que no tiene ninguno de los valores y nadie pone coto a eso. O sea, un influencer puede decir que un producto que no es bueno y lo dice. Solo ha habido una red social en la que he visto que hay cierta preocupación, que es en la de Twitter. Curiosamente, Elon Musk es el más criticado, pero es el único en el que he visto que cuando hay algo publicado y hay gente que lo ha recriminado, te salta un mensajito detrás diciéndote hay mucha gente que ha dicho que esta historia puede ser no real. Entonces, pero en otras como Instagram o TikTok sale un influencer que cuenta que algo es fantástico cuando no es fantástico. ¿Llamaríamos a las colaboraciones publicitarias que realizan los influencers branded content? Yo no lo llamaría branded content. No, pero sí que es algo que ha cogido la misma tendencia. O sea, Ojo, cuando analizamos eso que hablábamos de la conexión con el usuario de las marcas, al final es la generación de contenido. En la generación de contenido puedes estar apoyada en un medio, pero cuando vas a una red social va a estar muy apoyada en quien genera contenido ahí, que es contenido generado por los usuarios. Sí, pero se puede generar branded content en redes sociales, ¿vale? O sea, el branded content en redes sociales existe y se hace muy bien, además, pero también existe el usar a un influencer como si fuese una valla publicitaria, ¿vale? Entonces, es
como si tú pusieses una página de publi en un medio tradicional, en papel, o un contenido redactado. Es un poco lo mismo, o sea, un influencer puede llegar a hacerte branded content, pero que un influencer salga con una crema y diga, esta crema es estupenda, No, es como si pones una valla publicitaria, no sería branded content. O sea, no quiere decir que no se pueda hacer en redes, pero en ese ejemplo yo no lo compraría Pero como ¿tú branded crees content. que está igual de regulado cuando un influencer hace eso y cuando un medio lo hace en su medio? No, sé que se está trabajando en una regulación en redes sociales que va bastante por detrás, pero por ejemplo ahora mismo sí que existe la etiqueta de colaboración pagada que debería ponerse siempre, al menos en Instagram, que es como la red social que me tengo más controlada por mi target y demás. Tienes que ponerla legalmente. Otra cosa es que haya personas que se lo salten y la regulación todavía no sea tan específica a ese respecto, pero es cuestión de tiempo. La regulación va por detrás, en cualquier caso, eso está demostrado. Y lo que os iba a preguntar, porque al hilo de esto está claro que cada vez más las marcas utilizan a los influencers. Ahora os lanzo la pregunta, porque vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Todas las respuestas las encontrarás en Mind. No te pierdas el evento del año para profesionales del sector financiero, el próximo 21 de noviembre en Madrid. 2 salas simultáneas, zona expositora y un afterwork con concierto exclusivo. Regístrate ahora. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de branded content y de su impacto en las audiencias digitales. Y lanzaba la pregunta a los participantes en esta tertulia sobre qué peso tienen los influencers a la hora de planificar esas estrategias de branded content en los medios, porque los influencers están muy de moda, ha salido en la conversación. Se utilizan de alguna manera para hacer branded content por parte de las marcas, pero ¿qué peso creéis que tienen ahora mismo? Beatriz. Todo depende del target elegido previamente por la marca. Es decir, si es una marca que se dirige a un target que está mayoritariamente en redes sociales, igual ya no está tanto en medios, o como en nuestro caso en Time Out, sí que nos siguen como medio en Instagram o en TikTok, pero no nos siguen en nuestra home de nuestro medio en digital, pues es importante que la marca tenga definidos esos targets antes de ir a buscar branded content. Entonces, ¿el influencer marketing en el sentido branded content es útil? Sí, siempre que hayas definido bien tu estrategia previamente. Es decir, siempre que hayas elegido bien al influencer, que, ojo, no quiere decir el que más seguidores tenga,
sino el que esté más alineado con tu target, porque puedes encontrarte con unos números estrepitosos en cuanto a seguidores y luego observar que el engagement no es tan bueno, que quizá haya alguna trampa ahí detrás, que quizá no es todo tan transparente como parece. Yo creo que a la hora de construir la estrategia que se quiere hacer en el branded content no se puede empezar por el influencer. Tienes que ver, como bien decías tú, definir muy bien quién es mi perfil, quién es mi target y el papel que va a jugar el influencer como prescriptor. ¿Qué conexión emocional es capaz de crear el influencer con mi usuario final? Pero no que todo pivote alrededor del influencer. Es decir, hacemos una estrategia de qué queremos transmitir, a quién se lo queremos contar y el influencer es un elemento más que nos va a ayudar a ser más eficientes. Yo, de hecho, creo que es que en los medios no hemos utilizado de la mejor manera posible la fuerza que teníamos con nuestros periodistas que eran influencers. O sea, yo pienso que nosotros tenemos en nuestro equipo a periodistas que son referencias en el mundo de la bicicleta, en el mundo del motor, en el mundo... Realmente son influencers y quizás ahí nos hemos dejado comer un poco la tostada, yo creo, que no hemos sabido defender nuestra posición en ese terreno. Error por nuestra parte, o sea, trabajo que no hemos hecho bien. Sí, yo creo que un poco lo que comenta, o sea, al final yo creo que esa oportunidad de los periodistas, sí, a lo mejor en televisión sí que lo he visto algo más, o sea, programas en prime time que intentan un poco promocionar o marcas o contenido o valores. A lo mejor en la parte de papel un poco menos, pero yo creo que sí que veremos un poquito la tendencia esa de que se compartan historias del usuario final, o sea, y que las marcas apoyen el compartir esas historias, como comentábamos lo de la carrera, o sea, que al final sea la gente que ha participado en esa carrera la que comparte sus historias. Hay un ejemplo súper bueno de lo que estás contando y es las cámaras GoPro. Realmente, o sea, todo el contenido que publica GoPro en sus redes sociales es user-generated content. Y todo ese contenido se hace tanto mediante influencers muy seleccionados y muy elegidos por la marca que hacen deportes de riesgo, viajes extremos, un poco este rollo risky que le gusta y que se quiere asociar GoPro. Da esas cámaras, hacen ese contenido que es completamente nativo a su audiencia y retroalimentan a la marca. Por lo tanto, la estrategia de GoPro es totalmente branded content, totalmente contenido y un contenido súper bien llevado. Y además te sale bastante barato. O sea, si lo planteas bien, ese tipo de estrategias funcionan súper bien y funcionan súper bien en redes sociales, pero para eso es lo que decíamos antes, hay que ser hipercoherente con a quién te quieres dirigir, cuál es tu target y no matar moscas a cañonazos, como decías antes. Bueno, continuando contigo, Beatriz, ¿cuál dirías que es la diferenciación? ¿En qué se diferencia Time Out y qué posición ocupa en este contexto de producción de contenidos? Pues mira, como ahora mismo hablábamos de los targets específicos, al final Time Out ha sido siempre, desde su nacimiento como fanzine en Londres en los 70 hasta ahora, ha ido a un target muy específico, a un target muy urbanita, a un target que vive en su inmensa mayoría en las ciudades, en este caso en Madrid y en Barcelona. Y ese target específico sirve muy bien, nos sirve a nosotros para conocer muy bien a ese tipo de audiencia específico. Entonces, todas las marcas que están interesadas en ese target urbanita, en ese target al que le gusta salir, hacer planes y demás, ven nosotros un consejero perfecto. Entonces, hasta ahora éramos percibidos muy como revista, pero ahora con Time Out Agency lo que hemos hecho ha sido ampliar ese tipo de soluciones creativas para dar un entorno 360, es decir, llave en mano y poder hacer absolutamente todo el contenido branded, ya sea uniendo activaciones sobre el terreno, ya sea haciendo, seleccionando nosotros mismos la amplificación por influencers en caso de que sea necesario, diseñando toda la estrategia de comunicación y haciendo branded content, en definitiva, que cubra todas las capas. Raquel, y en vuestro caso, en este contexto de medios digitales, ¿cómo ha influido la tecnología digamos, en vuestra nueva estrategia editorial? La tecnología ha provocado una disrupción total. Ha habido que replantearse los modelos de negocio y la forma de sacar el producto editorial, ¿no?
A ver, lo más obvio y lo que hemos vivido todos ha sido un cambio radical de empezar a utilizar otras plataformas, a incorporar contenido multimedia, a personalizar el contenido, trabajar mucho más en la personalización, trabajar también en algo que estabas comentando tú antes, que es la interacción de los lectores con el medio para no solamente dar voz y generar engagement, sino también para retroalimentarnos y aprender de si los contenidos que estábamos haciendo realmente estaban funcionando en la dirección adecuada. También hemos tenido que empezar a trabajar en la monetización de muchos productos digitales que al principio lanzamos todas las webs y era todo gratuito. Se están trabajando en modelos de monetización. Ahora, recientemente, estamos trabajando en cómo incorporar toda la inteligencia artificial al desarrollo de producto editorial y a integrarlo dentro de la organización. Es decir, hay algo muy relevante, es que aunque ya hacíamos periodismo con datos, ahora el dato está dentro del periodismo, está dentro de la redacción. Y ya todos los redactores también vigilan, hacen seguimiento de sus contenidos y cómo el lector está interactuando con ellos, y en base a esta medición del dato, pues también vamos tomando nosotros decisiones y ellos, pero todo en tiempo real. Entonces, ha supuesto un cambio muy grande, muy grande. Somos un poco esclavos de los datos y los periodistas también lo somos. María, y en vuestro caso, ¿qué papel juega Spotlight en todo esto de del branded content, de la creación de contenidos y para mantener la relación con vuestros lectores? A ver, en nuestro caso, quizás porque somos muy especializados, esa relación es natural, ¿no? Entonces, lo está integrado en la manera de trabajar. Sea branded content o no, hay una gran parte del contenido que puede asimilarse al branded content cuando está hecho de forma natural, porque hacemos un contenido muy especializado. Lo que sí que nos ha llevado es a toda esta disrupción dentro de nuestro sector, nos ha llevado a desarrollar nuevos productos, ¿no? Como por ejemplo son la carrera de la mujer o productos de carreras en familia, con la idea de llevar a nuestra audiencia a hacer aquello que hemos hecho o que le hemos dicho que hagan habitualmente, ¿vale? Entonces, sí nos ha llevado a eso, a desarrollar nuevos productos que tienen la capacidad de generar más engagement, de que todo lo que la audiencia vive nos lo transmitan, aprender con ellos y al final estar generando un contenido que podría ser un branded content también. Y Juan Antonio, desde tu perspectiva de Skiller Academy, ¿cuáles son los conceptos clave en esta construcción de las audiencias digitales? Lo primero que creo que tenemos que hacer en el mundo del marketing y demás es comprarnos una GoPro, porque empieza a ser un deporte de riesgo. O sea, con toda la tormenta que nos llega de tecnología emergente, porque hemos hablado de que llega la inteligencia artificial. Hay consultoras que dicen que aplicando ese asistente, equipo suyo, ha sido capaz de hacer las cosas un 15% más rápido, un 12% más cantidad y un 40% mejor de calidad. Con lo cual, la inteligencia artificial es una tecnología emergente, pero no es la única. Vemos que todo lo de realidad aumentada se está acelerando. Vemos que también todo lo que es el tema blockchain se está acelerando, con lo cual hasta ahora hemos estado peleando una guerra a uno. O sea, que si llegaba el móvil, que si llegaba esto, pero ahora se nos ha complicado todo porque hay un montón de tecnologías que han combinado. Entonces yo creo que ahora el esfuerzo que hay que hacer es, oye, todas estas tecnologías que han llegado, ¿cómo las podemos hacer llegar a la gente que las va a utilizar? Y yo creo que ahí es en donde tenemos el reto. O sea, que todas estas tecnologías las podamos absorber profesionalmente y también como usuario final. Pero ahí, Juan Antonio, y esto es una pregunta para todos también, más que un reto, que lo es,
es también un peligro para, digamos, las redacciones tradicionales, ¿no? Porque la incorporación de inteligencia artificial, tal como se está haciendo ya, hemos visto influencers virtuales, lo comentabas tú antes, y no uno anecdótico, hay unos cuantos y con no cientos de miles, millones de seguidores. Leía el otro día una influencer china que no es una persona, es pura inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a luchar los medios contra esto? ¿No es un peligro inminente? Creo que la palabra no es tanto lucha como aceptación y sobre todo coger esas herramientas que van a seguir existiendo, porque nadie ha ganado una lucha contra la tecnología nunca. Cuando llegó la televisión todo el mundo decía que madre mía, que la radio iba a acabar, luego llegó Internet y se decía quién va a ver la televisión y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas nuevas tecnologías creo que la clave está en cómo las entendemos antes que nadie y cómo las usamos a nuestro favor sin que eso vaya en detrimento de nuestras redacciones o de nuestros trabajadores, ¿no? Pero creo que sí se puede encontrar un equilibrio entre el uso adecuado de esas tecnologías, que eso, lo que dice Juan Antonio, al final se habla mucho de inteligencia artificial, pero hay muchas más y la inteligencia artificial lleva existiendo bastantes años, no es como algo que haya aparecido de repente, haya caído de la nada y de repente todo el mundo la use. Y todavía le quedan muchos más años de evolución hasta que, como quien dice, pueda sustituir a un periodista. Nadie puede sustituir a un periodista. La capacidad crítica, analítica, el estilo de escribir de un periodista, ahora mismo no te lo puede equiparar un GPT-4. No se puede. Y cuando pase en el futuro, el periodista ya estará 3 pasos por delante, previsiblemente. O sea que yo no creo que sea un peligro, creo que es una oportunidad que tenemos que aprender a utilizar. Yo creo exactamente igual. La inteligencia artificial no la podemos ver como el enemigo que viene. Lo has comentado tú, la televisión, la radio, pero yo leyendo sobre estos temas, también cuando se inventó la imprenta, un monje alemán dijo que se iba a perder profundidad de pensamiento y nada más lejos de la realidad. Entonces yo creo que si todos vemos la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar en productividad y hacer tareas más rutinarias o más mecánicas que hacíamos antes, nos puede aportar. Cierto es, y aquí quiero hacer una puntualización, que es verdad que tenemos ahora mismo un problema de regulación, ¿vale? Entonces, esto no quita una cosa, no tapa la otra. Ahora mismo no está bien regulada ni la captación de la información, ¿vale? Ni tampoco la calidad del dato, ahora mismo es buena, ni el sesgo que hay en todo lo que se ha creado. Entonces, todos estos baches hay que saltarlos para que realmente funcione. Pero viendo además muchísimas tareas que se realizan en una redacción que pueden estar afectadas por la inteligencia artificial, lejos de suplantar, lo que van a hacer es mejorar. Y porque además cuando hemos hecho pruebas con la inteligencia artificial, es verdad que te permite avanzar unos pasos, pero no contextualiza. Por mucho que quiera aprender de cómo escribe un redactor, tampoco es capaz de captar ese alma y esos matices y esa sensibilidad. Entonces, al final, que la utilizamos muchas veces para recopilar información que luego tú limpias, organizas y desechas parte que no te interesa porque no toda te parece que está bien tratada, y ahí es donde viene la aportación de valor. Si lo utilizamos para aportar valor, tendremos mucho más camino para recorrer. No, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo cuando en las redacciones empezó a haber un rechazo enorme cuando llegó todo el mundo Internet, ¿no? Y se decía que yo no escribo aquí porque esto desprestigia mi nombre, mi marca personal. Eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? Y yo siempre les decía, tenéis la oportunidad de llegar antes que nadie a más personas que nunca hubieseis soñado. ¿Qué más quiere un periodista que eso? O sea, es un sueño, ¿no? Pues pienso que con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. O sea, creo que es una herramienta extraordinaria para poder ser más eficaz, más eficientes, ser más productivos, que es algo que nuestro sector necesita. Porque al final, bueno, sufrimos también mucho, no somos un sector que viva alegremente, ¿no? Y pienso que esto puede ser una herramienta que nos ayude a ser más eficientes y más productivos, pero totalmente de acuerdo en que tiene que haber una regulación, porque si no estamos un poco también en una deriva que no sabemos hacia dónde nos puede llevar.
y tenemos que jugar todos con las mismas reglas. También, además, yo creo que es importante. también. Hasta ahora hemos visto un poco la punta del iceberg de la inteligencia artificial. O sea, que creo que hasta ahora lo vemos como un asistente. O sea, que yo necesito hacer algo y es como un asistente que me ayuda un poquito a hacer las cosas. Pero también se habla mucho de la inteligencia artificial general, que era algo que yo pensaba que no íbamos a ver en esta década ni en una década, y muchos profesionales también decían, oye, eso de inteligencia artificial general, que sería casi equivalente a la inteligencia humana, no lo vamos a ver, al menos en 10, 12, 15 años no lo vamos a ver. Pero ya salía ayer, creo que directivos de Google diciendo, oye, cuidado, que esto a lo mejor en 5 años lo tenemos aquí. Entonces yo sigo viendo, o sea, ahora mismo tenemos esa ayuda, ese asistente, pero sí que habrá que poner mucho cuidado con dónde vamos con la inteligencia artificial. Yo quería hacer un apunte y romper una lanza por los medios, no los medios tradicionales, los medios serios, sobre todo por el valor que se pone en los periodistas, en esos equipos humanos que trabajan con mucha tecnología para hacer mejor su trabajo, pero que al final ponen cosas que de momento no pueden poner las máquinas, como son los sentimientos. El otro día hablaba con algunos colegas sobre el uso de la inteligencia artificial y la parte que cuando yo pruebo un producto y escribo sobre él, el olfato, el sentido del tacto, esa percepción, de momento no lo cubren las máquinas. No sé si llegará. Yo veo como José Birner diría, me abrocho el cinturón, cojo un café y me voy con cuidado, porque como tengamos eso aquí en 5 años, es un cambio, ya veremos, ¿no? un cambio radical. De momento, ahí estamos. Para terminar, os preguntaría qué tendencias o desafíos en este sector veis para los próximos meses. No alarguemos mucho. Estos inicios de 2024, ¿cómo los veis en este sector, Beatriz? Creo que a nivel, voy a quedarme en lo tecnológico porque me ha gustado mucho hablar de ello, y creo que ya hay muchas posibilidades con las realidades aumentadas. Creo que se puede llegar a hacer contenido muy enriquecedor para el usuario con realidad aumentada desde los propios medios, es decir, informar sobre el terreno. Imaginemos, por ejemplo, una exposición en un museo que se pueda sacar a la calle y llegar a enseñar esas obras en la calle, dar contexto en la calle en caso de que las obras sean de Antonio López, por ejemplo, en el Museo Thyssen. Si hay una exposición de Antonio López, poder ir a los puntos donde Antonio López pintó y observar las obras en esos puntos, ¿vale? Eso no se puede hacer desde un medio como Time Out, por ejemplo, que está muy especializado en ese tipo de historias, y creo que nos abre unas miras preciosas a poder hacer contenido de muchísimo valor. Así que yo me quedo con la realidad aumentada, me gusta mucho pensar en ello. Raquel. Recojo también el testigo porque creo que, sobre todo el 2024, para tener éxito en Branded Content, creo que hay que conjugar muy bien creatividad, tecnología, como comentabas, y narrativa. Creo que son 3 patas fundamentales. Y ahí va a estar. Y la creatividad no la podemos olvidar, es clave. La tecnología, hay lo que existe más las nuevas tecnologías emergentes, y la narrativa es el valor añadido. Y todo eso trabajándolo mucho en la línea de la personalización. Cuanto más afín y más ajustados estemos en afinar el contenido con el target, pues mejor. Y luego, riesgos que yo veo, que comentabas antes, me da miedo que hay demasiado contenido. Me da la sensación de que va a haber un nivel de saturación de contenido importante. Por lo tanto, la creatividad va a ser importantísima y también la personalización. Y sigo pensando que tenemos que ser capaces todos de dar unas métricas buenas, es decir, esos modelos de atribución que todavía no funcionan, para demostrar que el branded content es capaz de generar resultados de negocio cuantitativos y cualitativos. Hemos comentado más de una vez en el programa el tema de la atribución, que es algo muy complejo y que, bueno, daría para un programa entero, porque sigue pendiente, es una asignatura pendiente en general del marketing digital y nos influye al final a todos, ¿no? A los medios también. No, yo me sumo a lo que han dicho Beatriz y Raquel y añadiría como desafío el valor del contenido. O sea, más allá del branded content, yo creo que tenemos ahí un desafío como sociedad, y es que se entienda el valor del contenido desde todo punto de vista, ¿no? Y el contenido al final tiene que ser un contenido pagado o por lo menos valorado,
¿no? Porque si no, no seremos, estamos quitándole precisamente ese valor al desarrollo del periodista y del propio medio, ¿no? Y de la información. Entonces, sí que creo que eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y en la medición desde el punto de vista también de cuáles son las audiencias razonables a las que las marcas y los clientes nos tienen que llevar a cubrir, o sea, que no estemos pensando en millones y millones y millones de impactos cuando realmente no son de utilidad, o sea, ir más a esa calidad que a la cantidad, y creo que eso es un desafío porque hemos entrado en una vorágine de cuanto más mejor y no siempre cuanto más mejor. Ahondando un poco en lo que dices, yo a veces viendo cómo está evolucionando la inteligencia artificial ahora mismo, luego ya veremos lo que viene y nos contará Juan Antonio, yo creo que la creatividad es una parte muy importante porque ahora mismo la inteligencia artificial no crea nada, recopila información, muchísimo más rápido que 1 millón de humanos juntos, está claro, pero no deja de ser pegotes, copia y pega, junta y toma. Ahí está nuestra capacidad de aportar valor. Todavía está un pasito por delante y eso yo creo que hay que ponerlo en valor como comentabais. Para terminar, Juan Antonio. Las marcas buscan historias, quieren contar su historia apoyado en los valores, que es lo que busca esa audiencia. Esas historias las contarán los propios consumidores suyos o la propia marca, pero sí que esa historia contada con unos valores es lo que generará la interacción que buscan las marcas. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este viernes Tech Talks by Skiller Academy. Despido ya a Beatriz Langreo de Time Out, a María Van Dossel de Sportlife Ibérica, a Raquel Castuera de El Mundo y a Juan Antonio Muñoz Gallego de Skiller Academy. A todos ustedes les espero aquí el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV.